bien. Vamos a iniciar entonces hoy con la jornada de la tercera, ya última jornada que tenemos el día de hoy, sobre, digamos que sobre el contexto del régimen social, la parte tributaria que tiene que tener en cuenta las organizaciones del sector de la economía solidaria. ¿Listo? Entonces voy a empezar compartiendo pantallita. Un segundo. Miro por acá. Listo. Necesito que me digan si me están escuchando bien, si me están viendo bien. Sí, que no nos vaya a pasar lo de ayer, que al final el compañero escribió por el interno que no me escuchaban. ¿Listo? Sí, la estamos viendo y escuchando. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Primero, pues la idea es que pues tengamos la introducción como siempre lo hacemos con unas preguntas orientadoras, que hablemos después del impacto de las organizaciones solidarias en la reforma tributaria, por qué es que las organizaciones o por qué el régimen tributario tuvo una especial atención tributaria tuvo una con Profe, ahora se te está cortando. sí, pero no me dicen que sí la internet. Ya. ¿Ya me escuchan bien? ¿Ya me ven bien? Más o menos. ¿Puedes recitarnos una poesía? Hijo de rana, rin, rin, rin. ¿Cómo la sé? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señora. ¿Ya me escuchan bien otra vez, sí? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a iniciar primero, pues como siempre, con la contextualización sobre el impacto, sobre el conocimiento en general que tenemos sobre obviamente, la información, la contextualización que tenemos todos sobre el tema del régimen tributario especial. Luego, el impacto de las organizaciones solidarias en la reforma, no solamente cómo la reforma las impactó, sino porque nosotros impactamos en la reforma tributaria. Hablaremos de las actividades meritorias y de los programas que se evalúan o que se tienen que tener en cuenta para que las organizaciones apliquen o califiquen al régimen tributario especial. Y pues paralelo a todo, digamos que transversal a cada momento de la jornada de hoy, pues espero que puedan tener preguntas y vayan haciendo las preguntas correspondientes que requieran al respecto. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Ahora hablan ustedes. Para hacer recuento, ¿cuál es el objetivo de las empresas de economía solidaria? Para ver si algo de lo que hemos hablado estos días está quedando en la mente de los asistentes. Los escucho. Buenas noches, profe. Pues principalmente el objeto de la economía solidaria es propender por generar el bienestar colectivo, pues teniendo en cuenta algunos objetivos en común. Entonces, a través de esos objetivos en común se reúnen y buscan el bienestar colectivo. Y obviamente buscan el interés y el mejoramiento de la calidad de vida y de sus familias. Principalmente eso. Muy bien, muy bien. Pero, lección aprendida. Entonces, el objetivo de las organizaciones, de las empresas de economía solidaria,
es mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas, de los asociados, sus familias y la comunidad. Listo. ¿Por qué creen ustedes, o por qué conocen, o qué creen o qué conocen el motivo por el cual el Estado dice hay que sacar un régimen especial para este tipo de organizaciones? ¿Por qué simplemente no nos deja en el régimen ordinario? ¿Qué es lo que hacemos nosotras que el Estado dice a ellos tengamos un tratamiento especial? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues creería, profe, que porque Profe. ellas tienen un objeto social, ay, qué pena, yo termino, ellas tienen un objeto social que propenden por un bienestar colectivo, o sea, por el bien de todos, y propenden por hacer representación y generar un bienestar masivo, colectivo. Entonces creería que por eso también el Estado dice, bueno, como ustedes están poniendo la parte de ustedes, pues yo también aporto, les ayudo para que puedan sostener esas iniciativas colectivas. Gracias. Vale. Silvio, ¿qué ibas Profe, a decir? yo quiero decir lo siguiente. El gobierno nacional, a través de la DIAN y de todas las entidades encargadas, es buscando de minimizar la evasión. Y sabemos todos que muchas empresas, como venían en el régimen ordinario, venían haciendo evasión. Por lo tanto, acogió una nueva reglamentación para y por ende poner en cintura o en regla a las organizaciones que realmente tenían un beneficio no de ganancia como empresas, sino del tema que nos ocupa, que es economía solidaria, donde las ganancias, utilidades se redistribuyen para los mismos productores. Entonces, en esos términos, el gobierno ha ajustado el tema y nosotros tenemos que demostrar con nuestras organizaciones que ellos, fruto de su producto, de su comercialización, de los costos que incurren y demás, se establece un régimen, digamos que especial para decir que la contribución no es igual que los demás y por eso es exenta en un 20 o en un 30%. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Pero muy bien. Wilmer, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, gracias a Dios. ¿Por qué el Estado crea el régimen tributario especial? Pienso que es una forma como de compensación de parte de, digamos, del Estado a nivel fiscal por el esfuerzo que realiza las organizaciones en el sentido de trabajar por el bien común, más que todo. Muy bien, tienen toda la razón. El Estado, digamos que el objetivo del Estado es buscar, de hecho, que los colombianos vivamos en las mejores condiciones de vida, que tengamos los mecanismos para desarrollarnos, para mantener la soberanía sobre el territorio y demás. ¿Cierto? Todo lo que la Constitución política indica. Para ello crea impuestos. Por medio de los impuestos se generan los fondos que requiere el Estado para cumplir con su objeto en todo el territorio nacional. ¿Sí? Digamos que en un estado ideal, a nosotros los colombianos, ¿cierto? Nos debería gustar, debería ser una actividad moral, de responsabilidad, de coherencia y de conciencia con el país, de patriotismo, de responsabilidad con nuestro país, el pagar impuestos. ¿Sí? El tema de la evasión debería ser algo que pues para nosotros no fuera la mayor de las posibilidades como se ve en Colombia, sino debería ser, digamos, que en un porcentaje menor, porque se supone que como es reinvertir de una manera más efectiva unos recursos para beneficiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros como grupo social no podemos tener la clínica para que nos hagan el servicio de salud, nosotros no nos podemos prestar seguridad, no tenemos las herramientas ni el recurso suficiente, pero si todos aunamos esfuerzos y dinero,
¿cierto? Y hay un administrador a nivel nacional que lo haga bien, pues sería un gusto hacerlo, ¿cierto? En el estado ideal. En el estado en que todos los impuestos o los impuestos se utilizan y llegan a donde más lo necesitan o donde se necesita realmente, ¿sí? Entonces, el pagar un tributo debería ser, pues, algo que fuera notoriamente placentero para nosotros, o tuviéramos el gusto de hacerlo. No pasa en Colombia, no pasan en muchos países del mundo, ¿cierto? Pero ese es el mecanismo que tiene el Estado para subsidiar, para tener los fondos para cumplir con su objeto, ¿cierto? Como las entidades del sector solidario también en su objeto social y se crean con esa función de beneficiar y de generar las condiciones para que se mejore la vida de los asociados, que son colombianos, pues el Estado dice, ok, lo que planteamos la sesión de ayer, este grupo empresarial me ayuda, ¿cierto? Entonces vamos a crear un régimen tributario especial, porque si ellos mejoran la calidad de vida de los asociados por medio de las actividades productivas, por medio de la gestión, por medio de la vinculación a planes, programas y proyectos, ¿cierto? Entonces están cumpliendo y nos están ayudando a cumplir nuestro objeto también. Por eso se piensa, digamos, en el régimen tributario especial, ¿sí? Y en el marco de ese deber ser, en el marco de ese comportamiento de ser equipo, pues es que el Estado empezó a ver que la figura, o que el haber creado este régimen, lo que estaba generando era la evasión, ¿cierto? O que empresas privadas del sector real, SAS, limitadas, anónimas, creaban sus fundaciones para generar donaciones. Las fundaciones eran de los mismos dueños de las empresas y entonces el capital simplemente rotaba de bolsillo para, digamos que para disminuir y declarar menos impuestos de los que se debían, pero que el capital no saliera como del mismo círculo, del mismo grupo social. Entonces la figura funciona bien, quienes lo tomamos y quienes la toman o la utilizan de una manera inadecuada somos las personas. ¿Listo? Las empresas de economía declaran y pagan renta, las del régimen tributario especial. ¿Qué creen ustedes? Buenas tardes para todos. Sí, señora, se debe declarar renta. Ok, el régimen tributario especial establece que se debe declarar renta, pero cuando somos del régimen tributario, digamos que la DIAN establece que debemos declarar, ¿cierto? La renta. Debemos declarar las actividades, los flujos de caja, los flujos económicos que tiene cada organización del sector de la economía solidaria, pero estamos exentos del pago de la renta. O sea, reporten cuáles han sido sus servicios económicos. Ayer ya lo vimos en la ley de emprendimiento de cosas que vienen para el desarrollo de las MIPYMES. Ahora demuestren su productividad, ¿cierto? Y hagan la declaración y obviamente eso digamos, si cumplen con el objeto social, están exentos del pago de renta, pero no de la declaración. Actividades meritorias. ¿Conocen ustedes actividades meritorias que desarrollen las organizaciones del sector de la economía solidaria? ¿Saben a qué se refieren las actividades meritorias o no conocen nada sobre el tema? Por el silencio absoluto, imagino que no conocen sobre las actividades meritorias. Listo. Uy, no, señora, pues por mí no. Bueno, qué bueno, cosas que se van a aprender el día de hoy. Y las empresas de economía solidaria facturan y declaran el IVA y hacen facturación electrónica. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, el IVA depende, ¿cierto?, del producto o el servicio que se esté prestando, independientemente de la figura jurídica de quien lo presta. ¿Sí? Y las empresas de economía solidaria
medianas, grandes, pequeñas y micros, ¿cierto? De pequeños, medianos y grandes productores deben tener facturación electrónica, ¿sí? Eso ya no hubo más plazo, ya hay que hacerlo. Hay mecanismos para que las pequeñas empresas y las de economía solidaria y las conformadas porque pequeños productores que pueden estar en etapa, después de la etapa preoperativa o de arranque y no tengan el volumen, obviamente no tengan ya el movimiento para tener un software de facturación, hay otro tipo de herramientas, ¿cierto?, que pueden utilizar, ¿sí? Recuerden que la facturación, o sea, si ya los productores van a la DIAN y solicitan factura física, la DIAN se las va a negar. Ya todos tienen que tener facturación electrónica, ¿sí? Entonces, si una asociación o si una cooperativa le va a vender a un cliente, al cliente hay que enviarle a su correo electrónico la factura electrónica. Ya eso, digamos que es por ley, eso ya tiene obligatorio cumplimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen en este momento que hacer las pequeñas organizaciones, las de pequeños productores que no tienen mucho flujo de compras de la parte comercial? Pueden usar el software de la DIAN, ¿cierto? Que es gratuito, que sirve para ese tipo de ejercicios que todavía no tienen un volumen ni una movilidad tan grande. O pueden utilizar lo que se llama el documento equivalente a la factura, ¿sí? Y ese sí todavía se le pide a la DIAN, y es lo mismo que la factura, le dan a ustedes, le dan a las asociaciones una resolución de documento equivalente a la factura, desde el número tal hasta el número tal. Usted con eso va y se lo entrega para que hagan y les impriman un talonario, donde tienen los mismos datos y los mismos ítems de la factura, que es física todavía, y que sirve como soporte contable de las transacciones que hacen los productores, ¿sí? Pero digamos que es otra alternativa, además del uso del software de la DIAN. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Ay, faltó una preguntita. Cuando una organización va a Cámara de Comercio, ¿sí?, y se registra a partir de la reforma tributaria, ¿nace siendo del régimen tributario especial o del régimen tributario ordinario o común? Del régimen ordinario. ¿Quién habló? Es que no, cuando ponga... ¿Quién lo dijo? ¿Wilmer? No lo dije yo, pero estoy de acuerdo. Primero está en el régimen ordinario, para posteriormente pasar, de acuerdo a la calificación, al régimen especial. Pienso yo. Están rumbados, Wilmer, por allá. Hoy es jueves. No sé que era viernes cultural. Pues no, señores, no todas nacen en el régimen ordinario. Las asociaciones sí, pero las cooperativas no. Las asociaciones nacen con el código 05, que es el del régimen ordinario, ¿sí? Pero las cooperativas sí, en su RUT nacen con el código 04, que es el del régimen tributario especial. Entonces esa es un punto que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos promoviendo la creación tanto de asociaciones como de cooperativas. Si son igual, en los dos casos se tienen que presentar la documentación. Solamente que cuando uno se va a registrar la primera vez, tiene unos tiempos entre 3 y 6 meses, en donde digamos que la DIAN es como el tiempo que tiene el procedimiento para certificarle a ustedes en el RUT y a cambiarles el código de 5 a 4. ¿Sí? Mientras que las cooperativas no, digamos que no tienen ese problema, ellas nacen con eso y envían los documentos para calificación, ¿cierto? Mientras está el trámite y está la verificación, ellas siguen con el código 04. Las asociaciones, fundaciones y corporaciones no. Entonces, eso sí tiene entre 3 y 6 meses para que la DIAN verifique, publique, a ver si alguien tiene alguna duda o algo que refutar al respecto,
y después de unos trámites internos sí te cambian el código en el root. ¿Listo? Bueno. Recordamos esto para tenerlo en cuenta en el desarrollo de la capacitación del contexto del régimen tributario. Recuerden que la economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural, ambiental formado por fuerzas sociales, ¿cierto? Que tienen unas prácticas autogestionarias donde el ser humano es sujeto, actor y fin de la economía solidaria. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a crearse con ese objeto y con ese objetivo en teoría en los estatutos, organizaciones solidarias cuyo objeto, ¿cierto?, se enfocó en obra y construcción civil, o se enfocó en la administración y gerencia de proyectos, y se enfocó en actividades comerciales, y dejó el tema de mejorar las condiciones de calidad de vida de los asociados ahí, como un saludo a la bandera, y eso, digamos que todavía es muy fuerte, lo vimos en el transcurso de estas dos jornadas que tuvimos, que en el imaginario colectivo, la función de las organizaciones es crear volúmenes comerciales, volúmenes que puedan permitir mejorar el precio. El objeto es mejorar la comercialización y la producción. El objetivo es que los productores consigan un mejor precio. Todos lo hablaron en el desarrollo de las dos jornadas. Y eso es lo que tiene el imaginario colectivo. Y eso es lo que generó que la reforma tributaria fuera tan fuerte en este momento. Decirle, ojo, ustedes están realizando actividades mercantiles, ustedes no están trabajando proyectos para mejorar las condiciones de calidad de vida de los asociados, entonces, para el régimen ordinario, ¿sí? Demuéstrenme que ustedes realmente están comprometidos con el objeto social, ¿sí? Y que por medio, digamos que una de las actividades que hacen, o las actividades productivas que realizan, tienen un impacto en las condiciones de calidad de vida, y ahí sí, con mucho gusto, les dejo y les doy todas las beneficios que tiene el régimen tributario especial, ¿sí? Pero estamos haciendo las cosas, digamos que al revés. El tema de los excedentes. Y aquí, digamos que esa fue otra cosa que entró a evaluar la DIAN, ¿cierto? Y obviamente la ley cuando se implementó y cuando salió. Empezaron a cruzar sistemas de información, la DIAN, la UGPP y la Cámara de Comercio, y en este momento las gobernaciones, ¿sí? Y la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no sé si se acuerdan que hubo en algún momento un escándalo porque unos líderes religiosos en Colombia estaban pagando su seguridad y salud y seguridad sobre el básico, ¿cierto? Sobre el mínimo. Entonces pagaban los 200, 300.000 pesos que vale la salud en Colombia, pero en la declaración de renta tenían salarios más altos, ingresos mensuales mucho más altos, pero pues obviamente no tomaban el salario o los ingresos como base de cotización de la salud. Entonces empezaron a enviar cartas diciendo, bueno, ustedes están evadiendo la responsabilidad que tienen en el pago para fiscales. Mucha gente dijo, no, que era mentira, que eso no le llegaba. A mi suegra le llegó. No sé si alguno de ustedes conocen algún caso cercano, no sé si les pasó, pero a mi suegra le llegó. Dijeron, usted en su declaración está ganando y digamos que sus movimientos bancarios son estos, pero usted me está pagando EPS sobre el mínimo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo, ¿cierto? Cuando cruzaron los sistemas de información, la DIAN y la Cámara de Comercio. Y se dieron cuenta que unos personajes y el reporte que hacían a las entidades gubernamentales, como las gobernaciones y a la superintendencia. ¿Qué pasaba? A las gobernaciones, como digamos, habían unos aliados, digamos que cercanos y se puedan hacer gestiones, como lo hablamos en la sesión pasada, pues digamos que los documentos que presentaban y los balances eran positivos, eran rentables y demás. A la Cámara de Comercio, como la Cámara de Comercio para la actualización, no sé si ustedes aquí han acompañado procesos de actualización, ellos tienen un formulario, allá no hay que enviar soportes ni formatos
C33 no sé qué, que esos son los formatos que cogen los contadores para llenar la declaración de renta y los balances, allá no piden nada de eso, simplemente las cifras. Entonces, para que, digamos que en las cámaras de comercio, algunas organizaciones sí decían y sí escribían que tenían patrimonio, y habían tenido excedentes y generaban un balance social. Y le ponían valor al balance social que habían desarrollado. Pues estas dos organizaciones cruzaron sus sistemas y se encontraron, a sorpresa, con que las personas estaban evadiendo pues más impuestos y estaban escondiendo la información financiera de sus organizaciones. Entonces, digamos que generaron ese cruce de información tan al detalle que hace 15 días, 8 días, acompañé la actualización de la Cámara de Comercio de una organización. Y cuando escribieron, digamos que del año pasado a este, varió bastante el patrimonio y los ingresos y los excedentes. Y sale una alerta y dice, usted tiene en cuenta que el año pasado a este año, su patrimonio y sus excedentes han disminuido tanto por ciento, ¿sí? Y eso todavía no eran datos que habían diligenciado en el formulario de la Cámara de Comercio, esos son datos que venían de la DIAN. Pero ya le decían a uno qué porcentaje había disminuido o había aumentado y que si estaba seguro de que los datos eran correctos antes de grabar el cuestionario o seguir con el trámite. Entonces, una cosa son en la ejecución, ¿cierto? El dinero recogido, como lo vemos aquí, el dinero que hace parte del ejercicio económico de la organización, ¿cierto? De la empresa. Y otra cosa es el excedente del ejercicio económico, el excedente que le queda a la organización, ¿cierto? Para desarrollar sus actividades y sus planes, programas y proyectos. Entonces decían, digamos que cuál es la diferencia entre muchas otras de ser del régimen tributario especial al régimen ordinario. Uno, cuando tú estás digamos que en el régimen ordinario, ustedes tienen unos movimientos significativos, ustedes les llegan, no sé, facturan por el tema de ventas 120, 150 millones de pesos. Dime. ¿Alguien tiene levantadita la mano? Es que no tengo ¿Alguien quería hablar? Chicos. ¿Me están escuchando o no? ¿O estoy otra vez hablando solita? Sí, estamos escuchando. Sí, señora. Sí, señora, Sí se se escucha bien. Ah, ok. Me avisan. Listo. Porque dejé, creo que de compartir pantalla, ¿cierto? Ya no veo el bordecito rojo. Listo. Me avisan si están viendo pantallita, ¿sí? Sí, señora. Estamos viendo. Sí, señora. Listo. Estaba mirando si... no puedo rayar como ayer. No puedo rayar en la presentación. No me deja el programa. Pero bueno, cuando las organizaciones hacen parte del régimen tributario especial, tienen, o digamos que el recurso sobre el cual se ejecuta o se establece el pago de algún tributo es sobre el excedente, sobre este rubro de aquí. Lo puse en ceros no para establecer que fuera nulo, sino que en relación a ¿sí? Obviamente es una fracción, es una partecita de la ejecución de sus actividades productivas, ¿cierto? Inicialmente las actividades productivas a la organización le pueden entrar 100 millones, 200 millones. Ya por encima de 160 millones, ya la organización cumple con el tope, ¿cierto? Para la declaración de renta, ¿sí?
Entonces, si ya la organización durante el año tuvo más de 160 millones en el régimen ordinario o el régimen especial, digamos que llegan al tope de la declaración y pago, por así decirlo, en el régimen ordinario. En el régimen especial sigue siendo la declaración y no pago, siempre y cuando cumple con su objeto social. Pero, ¿qué pasa cuando salimos del régimen tributario especial? Nos entran esos 200 millones de pesos por conceptos de ventas durante todo el año. Y sobre ese flujo, digamos que se pueden hacer unas deducciones, ¿sí? De los pagos que se han realizado. Digamos que hay unos porcentajes que se pueden deducir, pero es sobre prácticamente todo ese flujo de caja que se tiene que definir o se tiene que realizar el pago del 33% de las utilidades de esos movimientos, ¿sí? Que generaron esas ganancias. Cuando somos del régimen tributario especial, digamos que nos llegaron esos mismos 200 millones de pesos. Pero yo con esos 200 millones igual le pagué a los productores, saqué los excedentes y de los excedentes me quedó 1 millón de pesos. Y sobre ese 1 millón de pesos es que se realiza la distribución de excedentes, ¿cierto? La planeación en la ejecución de actividades, planes y programas y proyectos para el cumplimiento del objeto social. Y con esos excedentes es que yo le digo a la DIAN y con todo el ejercicio que he venido haciendo durante el año, porque no arrancamos el año cuando nos llegan los excedentes, arrancamos el año cuando empezamos a hacer actividades desde enero o desde la constitución de la organización. Entonces, venimos haciendo la ejecución de excedentes, venimos haciendo gestión para cumplir con las condiciones, con el mejoramiento de condiciones de calidad de vida de los asociados desde siempre. Sí, pero se hace ese corte de excedentes, ¿sí? Y sobre ellos es que empiezan a definir cuánto es que se tiene que pagar, ya no es de régimen tributario especial, sino un aporte a la educación, que es del 20%. Voy a mostrar. Listo. Le voy poniendo que se dice mi computador hoy. Otra vez. A ver si me deja compartir. Vamos a mirar una distribución. Ya. Ahora sí me deja escribir. ¿Qué define? Ok, define el régimen tributario. Digamos que el régimen tributario dice que el 33 no me deja rayar. No me deja pintar. Ah, sí, acá. Perdón. Atrás. No, ya no me deja echar para atrás. Veámoslo para este lado. Cuando nosotros somos parte del régimen ordinario, hay que pagar el 33%, ¿cierto? De renta sobre el ejercicio económico que se realizó durante todo el año. Cuando somos parte del régimen tributario especial, esa tarifa es el 20% del impuesto de renta sobre el beneficio neto o sobre el excedente. Eso era lo que planteaba el decreto 2880 en la distribución aquí de los excedentes de las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, ¿cierto? Que ellas pagaban un 20%, ¿sí? Digamos que no se paga el 33% de renta, ¿cierto? Sobre el ejercicio productivo, sino que de los excedentes, de los excedentes del ejercicio económico se sacaba un 20% que iban para un fondo de educación. Antes de la reforma tributaria se pagaba el ICETEX, ahora se van los fondos de la Secretaría del Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces, este era como la actividad que realizaban las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, ¿cierto? Con esto, digamos que cumplían digamos,
validar, evidenciar, demostrar que estaban aportando al desarrollo del país, porque daban un 20% del impuesto a un 20% a los fondos del ICETEX, y el resto de excedentes se distribuía de la siguiente manera para el cumplimiento del objetivo, del objeto social de la organización. Entonces teníamos que si había quedado 1 millón de pesos, ¿cierto? En el ejercicio anual de la cooperativa o de la asociación, el 50% de este millón podía la asamblea definir, digamos, cuáles eran los programas, planes y proyectos que ese año iban a trabajar en la asociación o en la cooperativa. Entonces, si, ejemplo, si había que mejorar un tema de infraestructura, si se iba a hacer un fondo o si iba a colocar ese 50% o 20, 30, cuánto, porque digamos que ese año se quería comprar la sede o porque se iba a un terreno para que hubiera un terreno a nombre de la cooperativa o la asociación, entonces iban a enfocar los recursos a eso, etc. Decreto 2880 también establecía que este excedente iba a un 10% para el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad, como lo hablábamos rápida y digamos que no a profundidad, lo hablamos el día de ayer, desarrollaba proyectos, el fondo lo administraba el Comité de Solidaridad de la cooperativa y se fondeaba de ese 10% de los excedentes. ¿Para qué? Para generar el bono de seguridad alimentaria o el programa de seguridad exequial o para el tema de calamidad doméstica. Digamos que ese fondo de solidaridad, el subsidio de desempleo, etc. Entonces, digamos que de ese millón, 100.000 pesos iban para ese fondo de solidaridad. Un 20% iba para el fondo de educación de la cooperativa. ¿Sí? Entonces iba para el fondo de educación. Entonces la cooperativa lo que hacía era, digamos que, diseñar programas de educación y emprendimiento. Se podían, con ese 20%, buscar una cofinanciación para formar... Me dio sueño. Ay, no me diga que le dio sueño. ¿A quién le dio sueño? ¿Qué pasó, Wheeler? Porque le dio sueño, lo voy a poner a leer ahora más adelantico. No, que a mí se coloca la vacuna hoy, la segunda dosis, y entonces me ha dado como durito. A cuidarse mucho, ¿no? Todavía no, 90 días. Listo. Sí. Entonces, ese fondo de educación, digamos que el objeto del Comité de Educación era desarrollar actividades de educación que requirieran los asociados, que se hubieran identificado previamente, ¿cierto? En el plan estratégico, en el plan de desarrollo o en el plan de acción, más bien, que se establecía y que se trabajaba con los directivos y con la comunidad. Digamos que se diseñaba todas las actividades de educación o todas las metas en educación que la cooperativa o la asociación iba a cumplir ese año. Y este fondo de educación, pues obviamente iba a apoyar esas actividades. Y un 20% para la revalorización de aportes. Esto aplicaba, o esto era, porque yo siempre digo, ustedes saben que lo que vale 1 millón de pesos a 31 de diciembre del 2020 no es lo mismo que el 31 de diciembre del 2021. Se va a desvalorizar el peso, ¿sí? Entonces lo que hace ese fondo de revalorización de aportes es mantener el valor nominal de los pesos y del dinero, de los aportes que tienen los asociados en la cooperativa, ¿sí? Entonces, para que no pierda el valor actual ese dinero. Esto aplica para las cooperativas, ¿cierto? Esto aplicaba, ¿por qué para las cooperativas? Porque las asociaciones y corporaciones y fundaciones no tienen aportes, ellos tienen contribuciones. Es decir, los aportes cuando yo me voy de la cooperativa, yo los retiro, una fracción, un porcentaje de ellos se me devuelven
con esa revalorización que hacen, y a veces este 50% va, digamos que a sumarle cuando no tienen ninguna actividades como prioritarias, van y le suman un porcentaje más a la revalorización de aportes para que mis aportes suban, ¿cierto? Y ese porcentaje cuando yo me retiro de la cooperativa me lo llevo. Son aportes que hago y de acuerdo al reglamento interno se define qué porcentajes me tengo que llevar. Las asociaciones no tienen eso, pero las asociaciones hacían fondos rotatorios o hacían fondos de ahorro y entonces definían un porcentaje de los excedentes para revalorizar esos fondos, ¿cierto? Digamos que esta era la distribución de excedentes que hacían. ¿Qué decía el Estado? De sus excedentes, ¿cierto? Millones de excedentes. ¿Que cuánto tuvo en general? Digamos que en todo el año la cooperativa recibió 200 millones de pesos, ¿sí? Y ingresaron a su cuenta bancaria para el pago de insumos de productores de la actividad económica, se recibieron 200, pero de excedentes solo se tuvo 1 millón. Eso es lo que tuvo de excedentes. Entonces, este es el millón que se está distribuyendo aquí. Quiero ser muy clara en esto. Quiero que si tienen dudas, si no están entendiendo, por favor, vuelvan a preguntar y explicamos las veces que sea, porque es importante. Entonces, ¿qué dice el Estado? Ustedes no van a pagar el 33% de renta. Ustedes de su fondo de educación, ¿cierto? Y su fondo de solidaridad que está aquí, ¿sí? De estos, sáquenme un 20%. Sáquenme un 20%, ¿sí? Y yo lo utilizo en educación formal. Yo como Estado reinvierto eso en educación formal. ¿Sí? No me paguen renta, no paguen el 33% sobre estos 200 millones, páguenme el 20% sobre estos 100 que son sus excedentes y que salgan del Fondo de Solidaridad y del Fondo de Educación. Entonces, digamos que contablemente los contadores saben que, digamos, el flujo económico, una cosa es que todo entra a las cuentas de la organización, de la empresa de economía solidaria, pero para sacarlas de la cuenta tienen unos códigos o tienen unas destinaciones específicas. Entonces, uno es para pago de proveedores o de clientes, ¿sí? O de asociados por sus productos. Otro es del tema, va otro rubro para el Fondo de Solidaridad, otro para el Fondo de Educación, otro para los comités, y de esos rubros que van del Fondo de Educación y del Fondo de Solidaridad, sacan el 10% de cada uno, y eso es lo que mandan para este pago, ¿cierto? Entonces, ese 20%. Entonces, ¿qué hacen las asambleas? Mandan un 10% aquí adicional para que este fondo no se quede sin fondos y mandan otro 10% para acá. O hay unos que de una vez mandan el 20% para acá, porque es de aquí, de estos dos fondos, que debe salir el que va para el Estado. Cuando esos fondos son representativos, porque digamos que no nos quedó 1 millón de pesos de excedentes, sino que en el ejercicio productivo la cooperativa le quedaron 10, 100 millones, les quedó 100 millones del ejercicio productivo. Hay organizaciones del sector agropecuario en Colombia que tengan más de 100 millones de excedentes, sí lo hay. Sí los hay, y sí hay la posibilidad de llegar hasta allá. Entonces, de estos 100 millones, el 20% que va para acá son 20 millones. De estos 100 millones, el 20% que le entregaba la cooperativa al Estado eran 20. Digamos, el porcentaje que le entregaba la cooperativa al Estado eran 20 millones. ¿Y qué le decía la cooperativa? Déjenme, yo los invierto directamente. Hablaba con la Secretaría de Educación Municipal y departamental y planteaban un convenio o una alianza para hacer la batería sanitaria de las escuelas, dotarlas de computadores, dotarla de infraestructura, bibliotecas, etc. Y utilizaban esos 20 millones de pesos para eso. Y certificaba obviamente la Secretaría de Educación que la cooperativa o la asociación había desarrollado esas actividades, y eso era lo que se presentaba, digamos, para el tema de excepción de impuestos. ¿Listo? Pero digamos que cuando esos excedentes eran representativos. Entonces se puede plantear. Clara esta parte del manejo de los excedentes, de la distribución que se puede llegar a realizar, hacer.
de los comités y de los fondos que tienen las empresas de economía solidaria y las organizaciones solidarias de desarrollo? Hola, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Dale. Esos excedentes, Paola. esos excedentes, por lo general, como decías, se han manejado siempre con las cooperativas, pues así en esos porcentajes. Para ahorita una asociación de productores y eso, también se debe hacer. Lo que pasa es que en una asociación alguien, pues, en una organización puso, en una asociación de productores pusieron en los estatutos esa distribución de excedentes más o menos así, o sea, y pues yo no sé si eso está bien hecho, porque la verdad, pues yo siempre lo he visto, es con las cooperativas. No, hay asociaciones y fundaciones que lo adoptaron, porque es una forma organizada y de hecho fidelizada, por así decirlo, de presentar el movimiento y la distribución de los excedentes. Cuando digamos que la organización no tiene identificadas las necesidades, cuando no tienen, digamos que, las capacidades para desarrollar otro tipo de gestiones y actividades, planes, programas y proyectos. Ejemplo, no se quieren meter en un fondo rotatorio. Ejemplo, cuando las asociaciones no saben hacer bancos de semillas, cuando no realizan actividades de promoción de salud, digamos que gestiones para que a los niños y adultos mayores vengan y desarrollen programas de prevención, de promoción y prevención, y que entonces la cooperativa le da a los niños o a los adultos mayores algún kit. Cuando digamos que no se tiene la habilidad o no se tienen los profesionales, bueno, ni los profesionales, las personas que se quieran meter en el cuento de desarrollar programas, esta es, digamos que la más general, la validada y la conocida para distribuir los excedentes, ¿sí? Entonces, digamos que si lo hicieron estatutariamente, digamos que es un poco complejo, porque esto por lo general se hace por medio de reglamentos y de acuerdos, y obviamente con el contador, la presentación de esos resultados, ¿sí? Pero no es, digamos que no es erróneo que no lo hagan. La revalorización de aportes, si lo tienen como revalorización de aportes, sí hay que hacer una corrección, porque las asociaciones no tienen aportes, las asociaciones tienen contribuciones. Y entonces eso sí hay algo que hay que traerlo a revisar y a replantear y hacer una reforma estatutaria. Porque los aportes tienen una definición muy clara dentro del régimen. ¿Vale, Paola? Sí, muchas gracias. Listo. Ok, entonces, ya digamos que no quiero, digamos, y tampoco le compete para esta sesión el tema de que hablemos de activo social, activos, pasivos económicos, sino un poco de empezar a sensibilizar a los productores, empezar a conocer un poco nosotros también, que los excedentes tienen, digamos que tienen un orden, de ahí es de donde las organizaciones, mejor dicho, se tienen que agarrar para definir un plan de trabajo. Y de ahí es que el Estado espera que las organizaciones que estén en el régimen tributario especial año a año crezcan en sus aportes, en sus excedentes, año a año crezcan nuevamente económicamente y empiecen a madurar esos excedentes. Que ejemplo, si ustedes y la organización dicen, es que nos tenemos que gastar todos los excedentes en el año, no podemos ahorrarlos para un proyecto más grande, claro que lo pueden hacer, pero lo tienen que dejar plasmado, obviamente, en el acta de asamblea. Esos excedentes se destinan para el programa de la compra de la sede social de la cooperativa o del terreno de la asociación o de la cooperativa. Entonces, no se van a mover y no se van a destinar, digamos, el total de los excedentes para todos los proyectos sociales, sino un porcentaje y el resto todo va para el fondo que nos va a permitir tener un terreno. ¿Por qué? Porque teniendo un terreno en la cooperativa, a nombre de la cooperativa, ya podemos acceder
a otro tipo de programas, planes y proyectos, podemos beneficiar a los asociados que no tienen tierra para que participen en esos planes, programas y proyectos, etc. Es como justificamos esa ejecución de recursos en programas de desarrollo social. ¿Cómo justificamos el uso de esos recursos para demostrar que con eso mejoramos las condiciones de vida de los asociados? Pero siempre tengan en cuenta que para demostrar esa parte se tiene que tener identificadas las necesidades. Tenemos que saber cuántos asociados tienen tierra, tienen acceso a tierra, cuántos no, ¿cierto? Cuántos tienen grado de escolaridad, cuántos no, lo hablamos ayer. ¿Cuáles son esas necesidades? Para que nosotros podamos tener claro, para que las organizaciones se sienten y puedan hacer esa planeación de esas actividades. Hoy hablaba con una organización y me decía, tenemos 193.000 pesos de excedentes, Angélica. Eso no es nada, me decían, y yo decía, con eso se pueden hacer mucho si ustedes tienen identificadas las necesidades de sus asociados. Ejemplo, de los 33 asociados que ustedes tienen, ¿cuántos asociados son adultos mayores? Tanto por ciento. ¿Cuántos de ellos tienen seguro funerario? No, tantos. Le dije, ¿usted sabe cuánto vale un seguro funerario? ¿Cuánto vale un funeral? ¿Sí? Cuando son adultos mayores y tienen un tipo de actividad, de enfermedades ya diagnosticadas. Es decir, ¿usted sabe lo que la familia puede estar pensando el día que esa persona llegue a faltar? ¿Sí? Esos 193.000 pesos se pueden convertir en la salvación para una familia que va a tener que mirar casi 4 millones de pesos que vale y barato un funeral, cuando no se tiene el lote, cuando no se tiene la plata para la cremación, cuando no se tiene para el cajón. Todo eso vale y eso no lo tienen los pequeños productores a veces. Entonces, con esos 193.000 pesos, después de hacer evaluaciones, ustedes pueden definirlas para un programa de seguridad de exequial. ¿Ustedes tienen un banco de semillas? ¿Sí o no? ¿Ustedes saben cuántos productores tienen o llegan al fin de mes con algo en sus neveras? ¿Sí o no? Entonces empecemos a sumar. Si quieren, guárdenlo, si quieren, inviértanlo, si quiere, defina qué puede hacer con eso, pero a partir de las necesidades de sus asociados. Porque para muchos, para mucha gente, 193.000 pesos es una bendición, 50.000 pesos, eso es una bendición. Entonces, planteen las necesidades que tienen sus asociados y miremos qué podemos hacer. ¿Sí? Así hay como muchos excedentes que pueden haber pocos. Es cómo los presentamos, qué hacemos por nuestros asociados y luego cómo los vamos a presentar para la calificación, readmisión y actualización. ¿Vale? Voy a mostrarles el tema de las actividades meritorias. Y vamos a pasar a los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones del sector de la economía solidaria para calificarse en el régimen tributario especial, ¿vale? Entonces, me avisan si están viendo pantallita. Lo que ya. Ya. Listo. No me está dejando ver. Muestro lo que me está dejando ver. Voy a mostrarles. A ver si me deja el computador. Ya. El checklist del régimen tributario. Como les decía en la sesión, la idea aquí no es volvernos ni los expertos ni contadores, sino generar ese contexto, conocer ese contexto, tener la noción de lo que habla el régimen tributario especial, de acuerdo pues obviamente a la generalidad de por qué es un régimen tributario especial, a qué nos obliga en el tema de excedentes, a qué se les llama excedentes, por qué tenemos que tener programas sociales, y todos marcados, si se acuerdan, a la definición de economía solidaria, de ese sistema socioeconómico, cultural y ambiental
conformado por las fuerzas sociales, donde el ser humano es sujeto, actor y fin de la economía solidaria. Entonces, para hacer todo eso, y digamos que cumplir esos requisitos, hay un checklist. Entonces, digamos que siempre esta herramienta, siempre les digo, la tienen alojada en la cajita de herramientas o en el archivo documental que tiene el diplomado. Y entonces lo primero que nosotros hacemos cuando alguien, un productor, o cuando nosotros estamos haciendo el acompañamiento a una organización, es decirle, bueno, ustedes ya renovaron su Cámara de Comercio 2021, ya tienen el RUT actualizado y el RUT contempla algunas de las actividades meritorias definidas en el artículo 359, y entonces ahí viene la respuesta a la pregunta que hice al inicio. Ustedes me dijeron que no conocen las actividades meritorias. Y las actividades meritorias son las siguientes. ¿Qué establece el artículo 355 del Estatuto Tributario? Las organizaciones del sector de la economía solidaria deben colocar en función de la comunidad alguna actividad meritoria, ¿sí? Y digamos que las describe. Entonces uno se sienta con el productor o uno se sienta con el líder de la organización, el representante legal, con la junta directiva o el consejo de administración y empieza a ver, como estas actividades tienen que quedar, el código de la actividad económica debe quedar en el RUT, pero además debe quedar en los estatutos las actividades meritorias que deben desarrollar las organizaciones del sector solidario. Y a esa actividad económica, pues hay que hacerle un plan de acción y un plan de trabajo, pues es importante. Hay dos prácticas que se generan. Una que se lo dicen mucho los contadores o algunos facilitadores, y es pónganlas todas. Y después miran en el año a cuál le apuntaron y a cuál hicieron y a cuál le pueden realizar actividades. Esa la he visto. Esa he visto que les han dicho los contadores ahí cuando estoy con ellos. Yo sé si acá hay amigos contadores, lo siento, no todos tienen esas prácticas, ¿cierto? Cuando de pronto desconocen algo, de pronto esa es la fácil o esa es la que conocen, pero no se puede hacer eso. Entonces yo dije, no se pueden colocar todas, porque ellos, digamos, no tienen su razón de ser, su función en el desarrollo del objeto social, le permite realizar unas actividades y no se pueden salir de esas actividades porque eso les va a generar costos adicionales, ya sean por profesionales, por infraestructura o por lo que sea. Y no les compete porque hay actividades meritorias como estas. Tenemos todo el tema de educación formal. Las organizaciones donde nosotros trabajamos, ni las asociaciones ni las cooperativas, ¿cierto?, tienen un desarrollo de educación formal. ¿Sí? Nosotros se hace la asistencia técnica, se hace acompañamiento, se hace producción, se hace comercialización, etcétera, pero no se hace educación formal. Entonces, digamos que todas estas actividades meritorias que desarrolla el artículo 359, pues estas no aplican. Salud, tampoco aplican actividades meritorias, ninguna de estas. Una asociación de productores o una cooperativa la puede poner al servicio de la ciudadanía. No, nada que ver. Cultura, editamos libros, hacemos exhibición de películas, creación literaria, creación musical. Eso dentro del objeto de las organizaciones tampoco. Ciencia, tecnología e innovación. ¿Ustedes qué piensan? Las organizaciones, las asociaciones y las cooperativas de productores son capaces de hacer ensayos y análisis técnicos, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y de la ingeniería. ¿Qué opinan? ¿Las hacen y de pronto no lo saben? ¿Las hacen en compañía de otras instituciones? Vamos a empezar a llamar a la lista. Sí, señora, sí. ¿Quién contestó, Wilson? Sí, señora. Pues casualmente con la asociación estamos trabajando con convenio con Agrosavia en investigación para desarrollar la hoja de la piña para producir fibra para fabricar envases biodegradables o bolsa biodegradable. Súper, súper, súper. ¿Y la organización de qué?
Son agricultores de piña. Ok, y están haciendo la investigación con Agrosavia. Ese es un aliado fundamental. Y si recuerdan ayer que estuvimos hablando de la ley de emprendimiento, esta actividad meritoria se va a enlazar y va a ser muy interesante trabajarla conjuntamente con el artículo que nos habla de ciencia, tecnología e innovación. ¿Sí? Los productores todo el tiempo están haciendo ensayos. La semana pasada yo estaba haciendo la reunión con Agrosavia y es una investigación pequeña, es un análisis técnico. ¿Qué tienen que hacer los productores cuando terminan de hacer un análisis técnico o una investigación de estas? Publicarla en su página web, ¿sí? Ponerla al servicio de la comunidad. Que cualquier persona que tenga la intención, que esté interesado en ese tipo de cultivo o en buscar información, la encuentre por ustedes. Socializarla, ¿sí? Si una de las gestiones de las que hablamos ayer era ir al Consejo Municipal, ¿cierto? Para presentarse, pues también pueden hablar y después de hacer ese acercamiento le pueden plantear al Consejo Municipal. No sé si han visto que ahora por lo menos yo sigo varios consejos municipales que hacen sus sesiones en línea por Facebook, online en Facebook, bueno, las transmiten por Facebook Live. Y entonces toda la comunidad se entera de las cosas que hay en el municipio por medio de esas sesiones. Por eso les digo que es súper interesante ahora la dinámica que ha tenido esos espacios. Y entonces he visto en consejos municipales de municipios, Huaral, Acacías, San Bernardo del Viento, Gato Corozal, que en sus presentaciones van organizaciones y se presentan, ¿sí? Y allí generan esos espacios de socialización. También en los mismos Agrosavia, en los centros de investigación, se generan esos espacios para que ustedes como productores o los productores vayan y socialicen las actividades que están realizando, ¿sí? De investigación y de análisis técnico. Entonces yo les digo a las organizaciones, sí, miren, esta actividad meritoria para el tipo de organizaciones que nosotros estamos trabajando, queremos trabajar, aplica. Entonces pongámosla. Siempre y cuando, digamos que en esa misma conversación se pueda establecer, sí, mire, le podemos decir a Agrosavia que podemos trabajar en estos temas. O nosotros mismos podemos empezar a hacer desarrollos y aplicaciones. Yo me acuerdo que mis abuelos hacían, y lo cuento antiguamente, me siento muy orgullosa de eso, porque ellos hacían sus investigaciones. Mi abuela y mi abuelo por separado, en la misma finca, durmiendo en la misma cama, por 40 y pico de años, cada uno cogía las semillitas, digamos, de lo que era la patilla, la auyama, cítricos y demás, y cada uno le hacía un tratamiento a las semillas antes de la siembra, a ver cuál de esos tratamientos les daba un mejor rendimiento, y luego se contaban y iban escribiendo en un cuadernito. Eso a su nivel era una investigación. Ahora tenemos mecanismos, tenemos profesionales, tenemos herramientas y tenemos instituciones que nos ayudan a llevar eso mismo en el cuadernito, digamos que con una trazabilidad de una presentación para llegar a un tema de investigación. Pero todo el tiempo los productores están pensando qué hacer o cómo hacer que las cosas pasen mejor. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una maquinaria hecha en Colombia, apoyada de pronto por el tema del SENA y de los aprendices del SENA que están en diseño industrial o en la técnica industrial, para desarrollar una máquina que nos permita un valor agregado o generar una actividad dentro de la línea de producción que nos facilite las cosas? Miremos a ver cómo nos sale. El tema de las plataformas digitales. Hace unos años fue el boom de la plataforma de estos chicos jóvenes que unía al productor con el cliente y que los ponía en contacto por medio de esa plataforma online. Ahora eso también hace parte del desarrollo de la investigación y de la innovación. Entonces, estas son actividades que se pueden prestar, obviamente, como actividades meritorias que no requieren que las organizaciones hagan una inversión inicial, ¿cierto? Y puedan realizar y puedan cumplir y puedan, obviamente, beneficiarse también. ¿Listo? Actividades de desarrollo social.
generación de energía eléctrica, distribución de agua, residuos peligrosos. Aquí no tenemos nada que hacer las organizaciones de productores agropecuarios. ¿Listo? Actividades de protección al medio ambiente. Lo mencionaban en las sesiones pasadas del tema de agricultura tropical. Tiene actividades de mitigación al cambio climático. Esas actividades, ¿cierto?, entran dentro de estas, aquí abajo donde dicen actividades de otras asociaciones o actividades de asociaciones empresariales y de empleadores. Digamos que todos los ítems que hemos visto al final tienen estas tres. Y es para enmarcar actividades que no se desarrollen aquí puntualmente, pero que vayan enfocadas a la protección del medio ambiente. Entonces, cabe, cuando la organización dice, listo, este año vamos a hacer una gestión con las alcaldías, con Agrosavia, para ir a reforestar una cuenca o una zona deforestada, y vamos a hacer esa campaña con nuestros asociados, con sus hijos, con las familias, nos vinculamos de pronto con el colegio y hacemos esa actividad. La podemos hacer una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, ya definen, digamos que, el tiempo ustedes, y esa puede ser una actividad meritoria que está al servicio de la comunidad, que la comunidad escoge en qué zona se puede reforestar, en qué zona requiere la reforestación. Campañas en el territorio, en el municipio, en la localidad, en la comuna, en la Junta de Acción Comunal, que vayan enfocadas al ahorro y al uso, al correcto uso del recurso agua. Todas esas actividades, digamos que cuando tenemos sobre todo jóvenes o personas comprometidas con el tema del medio ambiente, se pueden realizar sin que eso genere unos recursos adicionales más que el tiempo y el esfuerzo de las mismas personas. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas. Pues digamos que tampoco competen a organizaciones rurales agropecuarias. Actividades deportivas tampoco, actividades de desarrollo empresarial, definido por la ley 1014 y ahora la 2069 que vimos ayer. Entonces, aquí, digamos que si yo hablo desde la extensión para hablar con asociaciones o pequeños productores, pues digamos que no tendría sentido, ¿sí? Pero si eras Asofrucol, ¿cierto?, que realiza actividades de consultoría, de administración, de servicio de apoyo a otras empresas. Si hago investigación, ejemplo, de cuál es el impacto, o sea, si ejemplo, Asofrucol desarrolla una investigación de cuántas organizaciones promovidas y creadas en un territorio llegan a consolidarse realmente como empresas y llegan a tener un éxito en los últimos 3, 4 o 5 años. ¿Cuántas organizaciones creadas hace 5 años se mantienen y han tenido un crecimiento? ¿Cuál ha sido realmente la tasa de éxito del sector solidario en ciertos territorios? ¿Sí? Esa también puede ser, digamos que una de las actividades que digamos que como gremio se puede realizar. Sí, el tema de investigación, el tema de consultoría a otras organizaciones. Recuerden que ahora las universidades van a ser consultorios empresariales, pero las organizaciones del sector solidario que se colocan como consultores de otras también pueden entrar en digamos, con estas actividades meritorias. Apoyo a promoción y apoyo a los derechos humanos definidos en los objetivos de Naciones Unidas. Solamente aplican, digamos que los últimos 3 o 4 códigos todos los temas de las temáticas, y pues son unos de los generales. Promoción y mejoramiento de la administración de justicia, igual eso no nos compete. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones en el territorio. Las mismas 4 últimas códigos, y esto tiene que ver con cuando un gremio apoya la creación de más gremios en el territorio, cuando hacemos ese acompañamiento y nos volvemos facilitadores
estamos habilitados o acreditados para impartir curso básico de economía solidaria, cuando hacemos ese acompañamiento a la Cámara de Comercialidad, cuando ofertamos esos servicios a la comunidad y promovemos el modelo, ¿cierto? El modelo asociativo en las organizaciones del territorio. O el gremio como tal, si yo soy una asociación de productores de moras, ¿cierto? Si como asociación yo ayudo a la comunidad a que desarrollen el cultivo, ¿cierto? Y a que ellos también tengan su cultivo, sean o no parte de una entidad sin ánimo de lucro. Y actividades de microcrédito, estas solamente son, digamos que las que se desarrollan en los términos de la 590 y no aplica para las organizaciones, para las empresas rurales, de pronto para las cooperativas financieras, pero no digamos que no son sujetos de digamos que el grupo que estamos trabajando nosotros, pues no tiene cabida esta última parte. Entonces, si se dan cuenta, el artículo 359 desarrolla muchas actividades. Para este caso, pues tendríamos 3 grupos donde podemos hacer y podemos sentarnos con los productores y podemos identificar con ellos qué actividades podemos hacer y qué actividad meritoria podemos escoger y qué plan de trabajo le hacemos a esa actividad meritoria. Y entonces viene en el checklist el encontrar ese código para colocarlo en la actualización del RUT. El RUT permite tener cuatro códigos. Uno de ellos tiene que ser eso, el otro tiene que ser de la actividad principal y otros 2, pues obviamente complementarios. Los estados financieros, el acta de constitución, los estatutos, que los estatutos contemplen claramente el objeto social de acuerdo a la ley. Y es el objeto social y no las actividades que se desarrollan o que se pueden realizar para el cumplimiento del objeto. Y que establezcan también las actividades meritorias. Entonces ahí va que no solo está en el RUT, sino tienen que ir en los estatutos. Lo decía Wilmer, si no estoy mal, o lo planteaban que hay muchas organizaciones que no tienen y en este momento están fuera del régimen tributario especial. Pero digamos que se tiene que tener en cuenta pues que para calificarse y para digamos que calificarse y registrarse tienen a veces que hacer una reforma tributaria porque no se tenían contempladas actividades meritorias antes de la expedición de esta norma. Entonces muchos, lo primero que tuvieron que hacer fue la reforma estatutaria. Se especifican los estatutos que los aportes no son reembolsables, se especifican los estatutos que los excedentes no se distribuyen bajo ninguna modalidad, se realizó la asamblea y se especificó en la asamblea que el representante legal, en el acta quedó que el representante legal podía realizar este trámite ante la DIAN. ¿Sí? La asamblea debe autorizar al representante legal a hacer el trámite. Y eso tiene que quedar en el acta de asamblea de ese año. Se envió la información del año a la superintendencia o a la gobernación, ¿sí? Que son los entes de control y vigilancia. Y hoy me contaban que la gobernación de Antioquia está súper estricta con los 7, 8 formatos que solicitan que se llenen y se entreguen por parte de las organizaciones del sector solidario para su vigilancia y control. Y esto obedece también a la ley de emprendimiento. Recuerden que ahora nos pueden calificar como MIPYMES y ahora tenemos que estar o podemos estar en los planes, programas y proyectos para las MIPYMES siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. Así que las gobernaciones, para definir beneficiarios, deben conocer, obviamente, las condiciones económicas que tienen las organizaciones del sector. Así que conocí hoy en una reunión que en Antioquia la gobernación está súper estricta con la información que está llegando. La Superintendencia de Economía Solidaria, que es la que regula el tema de las cooperativas, también. Ellas tienen ahora un sistema, la Superintendencia tiene algo que se llama el SICSE, que es el Sistema de Información.
Y ahí exigen también en unos formatos de Excel que las cooperativas suban trimestralmente su información, ¿sí? Que hagan unos cortes trimestrales y que vayan contando cómo va el desarrollo de la cooperativa. Y esto sí tiene una multa pecuniaria. Digamos que no tiene una sanción pecuniaria. No solamente tiene un llamado de atención o no se les entrega certificado, sino que tiene una multa. Entonces hay que tener mucho ojo con este tema aquí en amarillito. Hay que revisar que tengan los libros de actas, los de órganos de administración, el de los demás comités y pues obviamente que estén, digamos que al día. Esa es como la revisión documental que uno debe hacer y debe tener como en cuenta esos ítems. Además, el representante legal tiene que certificar ciertas cosas. Como primero, que se han cumplido todos los requisitos para cumplir, digamos que para validar y calificar a la organización, calificar o renovar a la organización cumpliendo pues todo lo que establece aquí arriba. Tiene que ir el acta donde se autoriza el representante legal. La copia de los estatutos con todo lo que acabamos de revisar arriba. La certificación de representante legal con todos los antecedentes judiciales, la declaración de los contratos que hayan tenido lugar y que ya estén cerrados, y que los miembros de la Junta Directiva y el Consejo de Administración, si tienen alguna remuneración por los cargos, ¿cierto? Los tiene que certificar y obviamente si están, digamos, si sobrepasan los 3.500 VT, ¿sí? Esos son certificados normales, son hojitas donde uno dice yo, Angélica Mariño, como representante legal, certifico que tal, que los miembros de las juntas no tienen inhabilidades, que no reciben remuneración por los cargos, que no por la entidad no recibe, por la organización no recibe ingresos brutos superiores a los 3.500, y son esos certificados. ¿Qué hacemos con todo? ¿Qué hace la organización con toda esa documentación? La escanea, ¿cierto? La separan en archivos individuales y las cuelga en su página web. Y las envía, obviamente, al sistema de información de la DIAN. Después de que la envía al sistema de información de la DIAN, la debe colgar en su página web para que el público en general las conozca. Eso genera cierto rechazo también porque digamos que todas las organizaciones y todas las páginas que ustedes conocen de las organizaciones del sector, pues obviamente tienen digamos que yo siempre les sugiero que durante unos 3 meses cuelguen esa información y después por seguridad, por confidencialidad, por precaución, digamos que esa carpeta que están alojados en la web, pues restrinjan para la descarga y para la visualización de archivos. Entonces, presentan a la DIAN, ¿cierto? Suben la información y a los 3 meses la pueden restringir para que no sea de dominio público. Eso es algo que se sugiere porque se vienen algunas, digamos, inconvenientes. Digamos que no he conocido la primera vez que la DIAN requiera a una organización del sector para hacerle una auditoría digamos que por no encontrar la información en la página web después de que se envía para la calificación. Digamos que no he encontrado, siempre lo pongo en consideración en las sesiones para si alguien sabe o si alguien ha conocido alguna experiencia, y no, realmente no ha pasado que la DIAN haya hasta el momento llamado a auditoría a ninguna organización del sector solidario, ¿vale? ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Hoy me dejaron hablando solita. Profe, una preguntita. Dale, Will. Como quiera que en todo el país, Asoprocol, con las asociaciones que trabajan, de esas asociaciones hay muchas en todo el país que en su objeto social tienen como
inicio pues, del objeto, lo que es la comercialización y producción. Esas asociaciones que actualmente tienen así que no han podido todavía, digamos, reestructurar a nivel de estatuto, esas asociaciones, la única forma de que aspiren a calificar en la DIAN es reestructurando sus estatutos y cambiándole el objeto social. ¿Cierto? Sí, sí. Digamos que los requisitos obligatoriamente tienen que ir en función de la reforma estatutaria. Primero en la reforma estatutaria. Sí, porque es que antes de la reforma tributaria no se tenían que colocar actividades meritorias. Entonces, sí o sí se tiene que hacer esa reforma. Sí o sí, digamos que la práctica de algunas organizaciones era colocar en el objeto social, en el desarrollo del objeto social, las actividades productivas y las actividades comerciales que realizaba. Entonces, por eso, digamos que ahora empiezan a devolver muchas de las nuevas que utilizaban como esos formatos, esos modelos, porque decía el objeto social está el tema del sistema socioeconómico, y se van a desarrollar actividades para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los asociados. Estas actividades serán, y pruna, y seguían pegaditas. Entonces decía, ok, entonces es que su objeto social sí es comercializar, ¿no? No, es mejoramiento de las condiciones de vida, no. Usted aquí dice que el objeto social suyo es comercializar. Entonces quedó metido en el artículo del objeto social la comercialización. Hay que colocar un artículo donde se establecen las actividades, ¿sí?, que se realizan en pro del cumplimiento del objeto social o en apoyo del cumplimiento del objeto social. Y ahí sí se discrimina, incluyendo el de actividades meritorias, ¿vale? Entonces eso es importante. Sí, sí o sí deben tener, obviamente, la parte documental. Sí o sí deben tener las herramientas tecnológicas antes digamos, de la ley de financiamiento. Se establecía que quien no cumplía con los requisitos, digamos que se dio como unos plazos, se iban corriendo los plazos porque no fue fácil, las organizaciones del sector no cuentan, sobre todo los rurales, no contaban en ese momento porque además fue una reforma y aplíquese y cúmplase y califíquese, cumpla todo esto, encima diseñe y desarrolle una página web, ¿cierto? Suba todos los documentos escaneados al mecanismo digital de la DIAN y califíquese, ¿cierto? Haga reforma de estatutos. Yo les decía, y acompañé a muchas, y era muy triste ver pequeños productores mirando dónde iban a sacar la plata para, uno, el pago de la reforma de los estatutos, dos, el pago de una página web, el diseño de la página web, y entender rápidamente y abruptamente que hay que tener facturación electrónica, hay que tener las NIF. O sea, eso fue un rollo, un impacto y un choque social también muy fuerte, ¿sí? Porque si bien la DIAN estableció la reformas del régimen, no, digamos que el sector, sobre todo el sector rural, agropecuario, adolecía de las herramientas para llegar y cumplir con esos requisitos. Dime, Sandra. Profe, pues me disculpa si de pronto usted en algún momento lo explicó y yo ya no había ingresado a la clase. A ver, las asociaciones, a ver, el Ministerio de Agricultura tiene un proyecto de hace muchos años que se llama Alianzas Productivas, ¿sí? Entonces, ellos quedan con un fondo rotatorio que deben de recuperar ese patrimonio o ese aporte que hace el ministerio. En algún momento alguien nos dijo que las asociaciones no podían, las asociaciones, no las cooperativas, sino las asociaciones no podían ser captadoras de dinero, porque esa no era su razón social, pues no era su función. Entonces, en su momento, pues se generó pues como toda una incertidumbre, porque la asociación
adquiría una deuda o una cartera por recuperar, digamos, de 200, 250 millones, 300 millones de ese fondo rotatorio que debían retornar. Entonces, ahora con tanto cambio, ¿cómo se debe manejar eso en las asociaciones? ¿Si pueden retornar o qué modelo se puede utilizar para que ellos recuperen ese dinero o retornen ese dinero y no entren pues como ¿qué? Algo ilegal? Digamos que como captación, eso es cierto. Si son más de 50 personas, digamos que se tienen que consolidar varios escenarios. Más de 20 personas haciendo unos aportes a una organización, ¿cierto? Haciendo unas contribuciones digamos que para generar unos fondos, por así decirlo. Tiene que obedecer a un programa, ¿cierto? O sea, digamos que la asociación debe desarrollar un programa, debe especificar claramente de dónde llegan los recursos, ¿cierto? Digamos que, lo que pasa es que esto ya es un manejo muy específico contable, ¿no? Ya tiene que haber un profesional con una experiencia en el tema, pero es que el estatuto tributario, la reforma es muy clara en el tema de los aportes, de la retribución económica a partir por así decirlo, de un préstamo, digamos que de la acumulación de un recurso económico a partir de unos aportes, unas contribuciones, lo que decían que era una captación ilegal. Se han caído muchas, digamos, organizaciones, se han metido en algunos inconvenientes por no saber darle ese manejo y, mira, te soy honesta, hasta el momento no se ha dado una respuesta clara. Siempre parto del hecho de que la organización tenga un programa establecido, ¿cierto? Muy regulado, muy estructurado, en donde no se generen unos excedentes que no tengan clara una reinversión social, ¿sí? Que no sea un tema de acumulación de riqueza, que no sea que el fondo, digamos que cuando tú haces el fondo y, digamos, yo como asociado retribuyo, no se generen unos excedentes que no, o unas ganancias, por así decirlo, unas retribuciones que no tengan una destinación social, pero sí tienen un manejo delicado. Esos fondos rotatorios tienen que estar muy bien reglamentados y muy específicos de cómo es el uso, quiénes son los beneficiarios, y ojo que ahí es importante el tema del debido proceso y del que los asociados hábiles sean los que sean beneficiarios de ese fondo, de las actividades del fondo. ¿Por qué? Porque recuerden que los estatutos establecen que son asociados hábiles los que pueden recibir esos beneficios. Si por algún motivo yo le presté el beneficio a un asociado que está incumpliendo, ¿cierto? Yo como representante legal autoricé y el Comité de Control Social me requirió, porque es que yo le presté a un asociado o le permití acceder al fondo rotatorio y el asociado estaba inhabilitado, pues, o porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones, pues se mete en un problema el representante legal. Y recuerde que el representante legal y los miembros de los consejos el consejo de administración y junta directiva sí responden con una porción de su patrimonio a las actividades y a las decisiones que toman dentro de una organización. Los asociados no, pero los directivos sí, porque ellos toman decisiones y administran. Y ellos están también regulados con el Código de Comercio. Entonces hay que reglamentar muy bien, no hay que salirse de esa reglamentación, digamos que es una salvedad, y tener muy bien claro de dónde llegan los recursos iniciales para ese fondo rotatorio. Si son contribuciones del asociado para el fondo, para fondearlo, hay que quedar claro. Si son por alianzas o si es por un programa que llega, hay que dejarlo muy claro. Sí, eso en cuanto a las asociaciones, porque las cooperativas no tienen como ese inconveniente. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, espero a ver. Sé que no te di mucha claridad, pero es que todavía, digamos que frente al tema no hay, digamos, una sola respuesta. Yo te diga, mira, pueden hacer por este A lado. mí lo que se me ocurre es, sí, sentarse uno con la junta directiva del fondo rotatorio y el contador para que den los lineamientos, pues, como
como bases y crear pues el documento de cómo va a funcionar ese dinero. Sí, eso sí es clarísimo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud frente al régimen tributario? Frente a estas condiciones que tiene el régimen tributario especial para el desarrollo de las organizaciones del sector. Aquí es importante que como extensionistas nosotros empecemos a ver que de alguna manera el sistema socioeconómico del que somos parte está cogiendo forma, ¿cierto? Se está organizando en muchos frentes, ¿sí? Si es bien, la reforma tributaria nos pegó muy duro porque no teníamos las condiciones, la oportunidad con la nueva ley de emprendimiento para mejorar esas condiciones y empezar a nivelar las capacidades y habilidades de los asociados son muchas, ¿sí? Si una empresa limitada, anónima, unipersonal, SAS, une capital y logran ser una comercializadora internacional, si logran ser un intermediario fuerte, si logran ser un comercializador fuerte, ¿por qué una empresa de economía solidaria que puede, de hecho, tener un poco más de capital, tiene unos socios muy interesados que, de hecho, tienen la materia prima, no la logra? Teniendo unos regímenes económicos, digamos que hasta el tema tributario de beneficio y unas leyes y unas condiciones y unos apoyos estatales fuertes, ¿por qué no la logran? Porque la mayoría de organizaciones no sienten ese empoderamiento, no sienten ese sentido de pertenencia. Porque el hecho de llamar un patrimonio colectivo o un patrimonio asociativo genera el sentir de que eso no es mío, o sea, es de todos, pero no es de nadie. ¿Sí? Entonces son cosas que hay que empezar digamos que a analizar y a tratar de darles una respuesta, a tratar de guiarlos en el tema de la gestión, de que hay muchas rutas de gestión, hay muchas rutas que permiten a las organizaciones llegar a unos objetivos, al cumplimiento de sus metas, que hay que perderle miedo al tema de conocer del estatuto tributario, de conocer el régimen por el cual se mueven las organizaciones, porque sí es cierto que tiene muchas arandelas, también hay muchas herramientas audiovisuales, hay muchos videos que yo sí los veo mucho porque para mí es muy importante como contadores, contabilidad para dummies, porque así como los ingenieros de sistemas, a mí al comienzo el tema contable me daba mucho ladrillo, y me da mucha pereza entender el sistema, entender el régimen, y encontré unas herramientas audiovisuales muy sencillas, muy claras, muy al lenguaje de productores, de campesinos, de gente que no tiene ni a la parte contable, y ahí le fui quitando como el miedo, como la pereza a conocer de esto. Digamos que adolecemos de la investigación, de la lectura, los productores, muy pocos, digamos, campesinos tienen habilidades y competencias para hablar de innovación y desarrollo, digamos que no es el común y debería serlo, ¿sí? Y la invitación y lo que esperamos con todo este tipo de herramientas, que esperamos posiblemente que como extensionistas podamos dar ese granito de arena, podamos hacer ese acompañamiento, ese plus que requieren los productores, los campesinos, para que logren muchos mejores resultados, ¿vale? Espero que haya sido de agrado estas 3 sesiones. Fue un gusto haberlos acompañado. Si no tienen más dudas, pues yo ya aquí termino mi sesión. Hoy sí casi no los escuché. No sé si tengan más dudas, inquietudes, preguntas. No, pero hemos estado atentos, profesora. Gracias, Will. Escuchando Bueno. su voz bien agradable que sí es. Ay, muchísimas gracias. Voy a dejarles mis datos, mi número telefónico. Parte de ser extensionista también es estar pues obviamente en contacto. La tecnología, eso fue lo que también nos permitió, la era tecnológica de la globalización, el estar conectados. Entonces, nada, pues
con mucho gusto les comparto mi número telefónico para cualquier duda, inquietud que tengan adicionalmente, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, de no haber más dudas ni preguntas, entonces les deseo una feliz noche. Espero que terminen de pasar muy bien el fin de semana que llegan. Ojalá nos veamos en otros escenarios. Profe, no, muchísimas gracias. De verdad que fue unas clases súper entretenidas, muy dinámico, pues muy puntos de que uno a veces desconoce. Muchísimas gracias y créame que por mi parte la voy a estar molestando. Vale, con todo gusto, Sandra. A ustedes entonces una feliz noche. Gracias por Muchas gracias. abrazos para todos los asistentes. Igualmente, feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos y Feliz hacerle fuerza a noche. Colombia para que ganemos el sábado. Muchas gracias para todos. Bendiga. Gracias.